lugar, la profesora Diana María Molina Arteaga, comunicadora social y periodista, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y maestra en comunicación. El profesor David Alexander Cortés García, nuestro queridísimo maestro, licenciado en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca. La doctora María Isabel Alzate Moscoso, abogada, especialista en ciencia política y magíster en Derecho. Y quien les habla, Luis Antonio Chacón Pinto, licenciado en Lenguas con estudios mayores en español e inglés, especialista y magíster en docencia e investigación universitarias. A continuación, presentaré el orden del día. En primer lugar, nos acompaña la profesora Diana María Molina Arteaga con el tema El ciudadano como agente social. Seguidamente, este servidor les acompañará con el tema de convivencia, formación para la convivencia ciudadana. A continuación, tendremos entonces la compañía, la profesora Diana María Molina Arteaga de nuevo, con el tema ¿Cómo estamos? Seguidamente tendremos una pausa activa a cargo de nuestro ilustre profesor David Alexander Cortés García. A continuación, tomo la palabra para socializar el aspecto de pactos ciudadanos por la cultura. La profesora, la doctora María Isabel Alzate Moscoso, nos acompañará con una disertación acerca de los 30 años de la Constitución Política de Colombia en el marco de la cultura ciudadana. Y ya para terminar, la profesora Diana María Molina Arteaga nos invita muy cordialmente a celebrar el Día del Docente con unas palomitas de miel y canela. Finalizamos con el acostumbrado espacio de preguntas del auditorio. Sean ustedes bienvenidos a nuestra presentación de la tarde de hoy. En primer lugar, nos acompaña entonces la profesora Diana María Molina Arteaga con el tema de el ciudadano como agente social. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación, profe Luis Antonio. Y como ya nos lo indicó en el orden del día, pues entonces vamos a comenzar hablando del ciudadano como agente social. Un tema muy actual y un tema pues que nos compete a todos en un momento dado, porque de una manera u otra, pues hacemos parte como ciudadanos y somos agentes sociales. Somos sujetos activos. Se puede definir que un sujeto activo o es activo cuando interactúa con los sujetos o agentes sociales en la conformación de sus principios generadores y unificadores, ya sea en un proceso formativo o en procesos continuos de adaptación. Para tratar de darle un poco de comprensión a esta definición, pues de una manera u otra, nosotros hacemos parte de la escuela, del parche de amigos, de la familia, de la iglesia, del deporte, de un grupo político, de un grupo social, cualquiera, como lo querramos llamar, pero en cualquiera de esos espacios nosotros estamos siendo sujetos o agentes sociales. En medio de ese grupo al cual, bueno, podemos pertenecer a varios grupos también, pero como sujetos activos, debemos tener en cuenta que estamos en una serie de cambios, adaptaciones, que podemos estar influenciados por la estructura familiar. Claro, la escuela pesa bastante. Además, el concepto de escuela se ha ampliado, porque la escuela no es solamente cuando nosotros estamos participando en unas 4 paredes. La escuela puede ser a cielo abierto. Por ejemplo, cuando hacíamos las salidas académicas
era a cielo abierto en el lugar, no estoy desconociendo el hecho de que estuviéramos en un salón de clase o como estamos ahora en un team, sino que era muchísimo más dinámico y mucho más rico el estar en la escuela como tal a cielo abierto. Pero también tenemos actividades, es decir, lo que ya podríamos llamar la escuela fuera de la escuela. Y son toda esa cantidad de actividades que nos enriquecen y que nos ayudan en nuestra formación integral. Ahora, pues estamos fuertemente influenciados por algo que se puede llamar como el sentido práctico a través de medios de comunicación masivos, como la televisión, la internet y la telefonía móvil, que me hace acordar mucho del profe Henry, porque él dice que estamos hipercomunicados, demasiadamente comunicados. Entonces, así no nos guste o así quisiéramos estar un poco alejados de tanta información que nos bombardea a cada instante, pero pues la televisión, la internet y la telefonía móvil llegaron, bueno, la televisión hace muchos años, pero pues la internet y la telefonía móvil están aquí presentes y lo que debemos hacer es un buen uso de ellos, así como también de los otros elementos que les estoy presentando. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito que se manejó a través de Radio Sutatensa, Acción Cultural Popular y su proyecto educativo de las escuelas radiofónicas. Digamos que ese fue como un primer paso, como de pronto de lo que podemos nosotros acordarnos, los más viejitos, porque los más jóvenes creo que no lo conocen. Entonces, ese proceso que se vivió con Radio Sutatensa, decía que la educación, su lema era la educación a través del uso combinado de todos los medios que existían en ese momento. Una interacción cara a cara, casi mediática a través de la radio, porque, por ejemplo, se levantaban en esos, sobre todo en esos campos boyacenses, se levantan pues tipo 4 de la mañana a su jornada laboral y pues cargaban el radio para todas partes. Y entonces el radio casi que era como si estuviéramos interactuando cara a cara. Y hacia el final habían algunas aproximaciones a televisión, a video y algunos impresos, como El Campesino, que era un periódico semanal, Las Cartillas, la Biblioteca Básica Campesina, lo que se usaba en esa época, que eran los discos y cassettes de audios y correspondencia con los campesinos. Fue un modelo revolucionario en nuestro país y que aún hoy en día hemos tenido que adaptarnos. Yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia hace un año, en UAT, sobre todo, hicieron uso de la radio, porque la gran mayoría de los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca estaban en la zona rural. Y todavía hay zonas rurales donde la radio es utilizada como el mensajero principal, como ese medio que es el que a través del cual no en todas partes hay internet, no en todas partes, no todo el mundo puede tener un teléfono celular de última tecnología, pero la radio sí. Y por eso este modelo de Radio Sutatensa, aún hoy en día, haciendo las adaptaciones del caso, pues todavía sigue funcionando, no, tal vez no como Radio Sutatensa, pero sí en lo que hemos tratado de manejar, dadas las circunstancias y dado lo que nos está tocando vivir en este tiempo. Lo que debemos es reflexionar acerca de cuál es el alcance de los esfuerzos de las instituciones educativas para formar ciudadanos. Y en esto podemos estar muy seguros que todas las instituciones educativas, llámense como se llamen, están haciendo esfuerzos precisamente para formar esos ciudadanos que nuestro país necesita, que nuestra sociedad necesita. Por eso cuando comencé a hablar dije que éramos sujetos activos y que estamos en un proceso constante de adaptación, de cambio, de aprendizaje, de adquisición de conocimiento. Y todo lo que se aprende en la vida nunca sobra. Por el contrario, ganamos y ganamos para beneficio nuestro, de nuestra familia, de la sociedad y pues del país en general. En la revista Educación y Ciudad número 17,
Jorge Enrique Londoño Pinzón, Marcos González Pérez y Julio César Gómez Narváez afirman, y abro comillas, idear estrategias pedagógicas que trasciendan los muros de la escuela y se inserten en los procesos sociales donde hacen presencia organizaciones juveniles, videojuegos, películas, televisión, cable, internet, móviles y un interminable etcétera que va al ritmo del desarrollo tecnológico. En alguna oportunidad un estudiante me dijo, profe, yo vivo en una zona rural. Para mí es muy difícil acceder a las clases sincrónicas. Entonces yo lo que hago es que los domingos bajo al pueblo, me meto a un café de internet, me pongo a mirar las grabaciones de las clases, hago las tareas que toca hacer y se las envío a un compañero para que el compañero me haga el favor y me las suba al team, porque realmente yo no tengo la posibilidad de estar entrando todos los días a toda hora. Le dije, no hay ningún problema. Es parte de la adaptación que necesitamos tener y con mucho gusto. Es decir, no tengo ningún problema en que usted pueda. Lo importante es que aprenda y lo importante es que realmente usted tiene una disciplina, tiene una responsabilidad y está cumpliendo. Y eso es lo que como docente yo reconozco y lo felicito, porque está haciendo un esfuerzo. Dijo, y otra cosa, profe, cuando llueve es casi imposible salir, porque se crecen las quebradas, las carreteras se ponen imposibles de transitar y pues yo ando en moto. Le dije, pues usted me avisa en la medida de sus posibilidades o se comunica con su compañero y pues su compañero que me avise. Y bueno, el compañero estaba haciendo puente ahí entre nosotros y pues me dice y yo con mucho gusto entiendo la situación y damos espera pues para que usted pueda entregar sus trabajos. Entonces pues ese interminable etcétera que mencionamos acá, creo que hace parte de toda esa circunstancia que estamos viviendo, pero que de una manera u otra pues debemos superar porque no nos podemos quedar solamente en el lamento. La cultura adquiere entonces otras dimensiones, especialmente la de la heterogeneidad, la pluralidad y su coexistencia. En días pasados vi un meme que decía, todos somos una estrella en el firmamento. ¿Usted se imagina donde todos fuéramos una sola estrella? Algo así, no recuerdo si eran las palabras exactas, pero me hizo acordar de esta heterogeneidad, pluralidad, pero sobre todo coexistencia, que es lo que de pronto nos ha costado tanto trabajo asimilar. Y hay una ley en la vida que es muy cierta y es aquella ley que dice que lo que uno no aprende por las buenas, la vida se lo enseña por las malas. Y entonces en ese caso, pues la coexistencia se torna un poco más difícil, un poco más tirante y un poco más conflictiva, pero debemos valorar esa heterogeneidad y esa pluralidad y procurar entre todos que esa coexistencia pues se desarrolle en los mejores términos posibles. ¿Eso qué implica? Adquirir hábitos de comportamiento ciudadano solo puede darse en tanto se ejerce la ciudadanía interactuando con los otros ciudadanos en los diversos espacios que conforman la ciudad. Por eso la imagen que ustedes ven ahí, la imagen corresponde a Girardot y a Flandes. En el lado izquierdo de la fotografía está Girardot, en el lado derecho de la fotografía está Flandes y nos atraviesa pues el río Magdalena, como dice el himno de Girardot, que el río Magdalena abraza el peñasco donde se fundó Girardot. Y ahí en ese momento, cuando nosotros interactuamos en esos diversos espacios que conforman la ciudad, pues somos un solo espacio geográfico. De hecho, en el anterior ciclo nosotros hablábamos de la ciudad trabajo y de la ciudad dormitorio, porque pues puede que geográficamente nos esté separando un río, pero muchas de las personas que viven en Flandes vienen a estudiar y a trabajar a Girardot, por ejemplo, como sucede de pronto con Bogotá, que también tiene una cantidad de ciudades a su alrededor que ya ahora se convirtieron como en unos barrios, pero
que en algún momento dado son los que permiten que interactuemos en esos diversos espacios que conforman la ciudad. También en la revista Educación y Ciudad número 17, Jorge Enrique Londoño, Pinzón, Marcos González Pérez y Julio César Gómez Narváez afirman, y nuevamente abro comillas, el ejercicio de la ciudadanía se da plenamente en la ciudad fragmentada, donde coexiste la mixtura de culturas en un proceso hacia la interculturalidad, con un campo de interacciones sociales que en diversas esferas de la vida parten de olvidar, ignorar o desconocer un derecho fundamental esencial para los demás, el valor de la vida y el derecho a conservarla. Cuando yo leí este texto, me llamó mucho la atención el término interculturalidad. Por eso seleccioné esta imagen, donde nosotros podemos ver la riqueza de nuestro país. No solamente en biodiversidad, porque somos uno de los países más biodiversos del mundo, sino también en todo lo que es la cultura, las personas, las diferentes sociedades, las diferentes regiones que tiene nuestro país, que creo yo que por más de que uno viaje mucho, como que no alcanza a conocer la alimentación, la comida, la cocina, la música, todo. Colombia es un país tan especial que toda esa interculturalidad parece que nos quedara pequeña en el sentido de que no la alcanzamos a conocer totalmente. Por lo tanto, pues la reflexión final es que debemos valorar la vida. Valoremos la vida, independientemente de la circunstancia por la que estemos pasando. El ser humano tiene una capacidad de resiliencia que yo quedo sorprendida. Sí, hay circunstancias que nos duelen, hay circunstancias que nos golpean, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la capacidad de sobrepasar esas circunstancias y por lo tanto la invitación y la reflexión es a que valoremos la vida. Ahora, cuando nosotros valoramos la vida, pues sencillamente todo lo que yo acabo de mencionar, lo miramos desde otro punto de vista, realmente vemos las cosas, como carambas, ¿de qué manera yo puedo solucionar esto? Mire, algo que yo he aprendido desde hace un año con este tema de la pandemia, es que aquí, por ejemplo, en mi casa, había muchas cosas pendientes que de pronto yo no había podido realizar porque mantenía más por fuera que adentro, pero que ahora que paso más tiempo aquí adentro que afuera, pues entonces me he dado cuenta que yo sí las podía solucionar, que yo sí podía de pronto sobrepasar esa situación y esa circunstancia, aparte de todas las circunstancias dolorosas que me han tocado vivir. Pero por encima de todo eso, yo sigo insistiendo, debemos valorar la vida. Por eso la imagen me pareció más que significativa con lo que yo quiero expresar, en el sentido de que algo tan bello como es la vida no se puede empañar por circunstancias tristes y dolorosas, por muy tristes y muy dolorosas que sean. Vuelvo y repito, valoremos la vida. Gracias, profe Luis Antonio. Profesora Diana María, muchas gracias por su intervención, muy amable. A continuación, entonces, les acompañaré en este segundo ciclo de charlas de convivencia, tolerancia y acuerdos ciudadanos con el tema precisamente de convivencia y formación para la convivencia ciudadana. Me permito compartir la presentación. ¿Ya se visualiza mi profe Diana? Muchas gracias. Sí, señor, ya se visualiza. Bueno, cada día se presentan eventos de diversa índole, de diversa naturaleza, en cualquier espacio de nuestra nación,
que denuncia la libre negación del otro, que fracturan los pilares fundamentales de un país en construcción, como es el nuestro, los sentidos de autoproducción de lógicas relacionales y afectivas que definen definitivamente las estructuras sociales emergentes. En ese orden de ideas, el desencadenamiento de acciones violentas y cualquier otra forma de violación de los derechos humanos y, por supuesto, del Estado social de derecho, se constituye como un asunto político. Por tanto, la condición humana se asume como un fenómeno político. Político no implica que sea partidista, político no implica tampoco que sea o que esté politizado. La vida político-legal está hecha de alteridad, de ese pensar en el otro. Y en el relacionar se reconoce al otro como un legítimo nosotros, central en la comprensión de la convivencia social. Y se precisan los recursos psicosociodinámicos para que el mundo se convierta en un lugar bueno de habitar. Así lo plantean por lo menos Silva y Fernando Savater en un maravilloso texto denominado Las preguntas de la vida, una publicación de 2004. En muchos ámbitos de nuestra nación, la interacción social se basa en que el otro es visto como el enemigo, reorientado la construcción de las alteridades sociosimbólicas implicadas en la formación de identidades, donde lo diverso y lo diferente actúa como origen de la separación social. Contemplado este aspecto por Mireya Lozada en un maravilloso artículo denominado El otro es el enemigo, imaginarios sociales y polarización. Así las cosas, lo que está en tela de juicio es la construcción de una ética ciudadana que se debilita ante las confrontaciones producidas por diversos episodios que la determinan, fomentando de esta manera la separación como recurso legítimo de la convivencia social, así como la desesperanza y las salidas violentas ante los desacuerdos y los problemas sociales. El cuidado de un nosotros que se erige como un principio ético incluyente, capaz de fortalecer el desarrollo de una cultura de paz. Afirmaba Humberto Maturana en 2002 que estamos humanamente configurados para y por nuestros semejantes. Es nuestro destino de seres lingüísticos, es decir, simbólicos. El cuerpo social, construido en la interacción simbólica, se redimensiona ante los desafíos de las cotidianidades. La convivencia es una convivencia cualificada desde el punto de vista de que es una convivencia pacífica. Es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando las normas básicas. Es la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los miembros de una sociedad cuando se han armonizado los intereses individuales con los colectivos y por tanto cuando los conflictos se desenvuelven de manera constructiva. La formación para la convivencia ciudadana es una responsabilidad compartida, no puede delegarse, es inseparable de la participación de los asuntos que a todos los miembros de la misma sociedad afectan. Es una responsabilidad derivada también por cuanto es ciudadana y es una convivencia especificada ya que cumplen las condiciones de convivencia y además es relativa a un espacio de convivencia que le es propio, el espacio cívico ciudadano. Este espacio cívico no es solo un espacio del individuo formado en su relación con el Estado, sino un espacio de formación e interacción del individuo con y frente al Estado, pero con el otro en un marco legal territorializado de derechos y libertades. Por lo anterior, la responsabilidad compartida y derivada identifican a la sociedad civil como un agente moral y requiere el desarrollo cívico como objetivo. Como tal, es un objetivo prioritario y de responsabilidad compartida, obviamente en el marco de la educación.
La propuesta de formación afecta a cada individuo y la decisión del sujeto aparece de este modo como una cuestión de derechos y como una cuestión axiológica y de compromiso ético fundado en la dignidad, fundado en la libertad, fundado en la igualdad, fundado en la identidad, fundado en el desarrollo, fundado en la autonomía, fundado en la responsabilidad, fundado en la justicia, fundado en la diversidad y fundado en la cooperación. Un compromiso ético de voluntades personales e institucionales orientado a la alianza de la civilización, a ese desarrollo cívico que esto implica. Para vivir, obviamente, en un mundo mejor, en el que la educación es cada vez más el instrumento eficaz de transformación y adaptación del hombre como ciudadano del mundo, pero localizado. Igualmente, puede concebirse la educación para la convivencia ciudadana como una forma de educación política desde la democracia, orientada a la formación acerca de los derechos y las libertades constitucionales, al dominio de los contenidos de los tratados internacionales ratificados por nuestro Estado y a la comprensión de la organización del poder en el Estado y su estructuración territorial. Desde una perspectiva pedagógica, es incuestionable que se trata de entender que el reto es hacer frente a la responsabilidad compartida corporativamente, sin renunciar a las competencias de cada una de las instituciones implicadas. En este sentido, ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene que suplantar o sustituir la función de la familia. Y obviamente, ni el educando debe dejar de ser agente de su propia educación. Es decir, aquí el educando tiene una responsabilidad sustantiva. Así, sociedad civil, familia, Estado y escuela afrontan el reto de la formación, no solo como una cuestión de hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la educación, el desarrollo personal y la convivencia pacífica en una sociedad abierta y pluralista. De tal manera que la solución en la educación no está en elegir en lugar del educando su modo de vida, sino mejor en elegir aquellos modos de intervención pedagógica que garantizan la capacitación del educando para elegir y realizar su proyecto de vida, aprendiendo a construir y a usar experiencia para responder a las exigencias del desarrollo cívico en cada situación, de acuerdo con las diversas oportunidades que se presenten. La educación para la convivencia ciudadana aparece así como un ejercicio de educación en valores, orientado al uso y construcción de experiencias axiológicas relativas al desarrollo cívico. Hay un componente, obviamente, socioético en la educación para la convivencia ciudadana que surge directamente del sentido de responsabilidad compartida y derivada, como lo afirmara anteriormente, propiedades de la convivencia pacífica ciudadana. Turiñán, en 2009, en un maravilloso texto titulado Educación en Valores, Sociedad Civil y Desarrollo Cívico, afirma que, de una parte, el componente de responsabilidad compartida y derivada aleja este ámbito de formación de una visión parcial orientada, de manera reduccionista, a una educación política o de manera oportunista a una educación cívica propagandista. Por otra parte, ese mismo componente de responsabilidad compartida y derivada mantiene vinculada la formación para la ciudadanía a la idea de formación general de educación en valores, respecto de la convivencia pacífica en el marco legal territorializado, que es lo que hace específica, pero no aislada, a la educación para la convivencia ciudadana. La necesidad de llevar presencia estatal a sectores convulsionados de la sociedad da origen, en febrero de 2001, al Programa Nacional de Centros de Convivencia Ciudadana, creados de manera conjunta entre el gobierno colombiano y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocida como USAID, y es un programa
en el cual se tienen en cuenta tres aspectos básicos. En primer lugar, justicia formal y no formal. En segundo, el concepto de educación a través de la lúdica. Y finalmente, en tercer lugar, el fomento de la participación ciudadana y comunitaria. El objetivo de este programa es desarrollar estos tres elementos con el compromiso del gobierno nacional y de las autoridades locales, en donde el primero, el gobierno nacional, asume y asigna la responsabilidad de la coordinación de esta iniciativa a una instancia denominada Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio del Interior y de Justicia, quien realiza la coordinación administrativa y técnica del mismo, en tanto que los municipios donde se implemente son los encargados de su sostenibilidad y mantenimiento. Una vez se construyen los primeros centros de convivencia ya en 2002. Con todo esto, el Centro de Convivencia Ciudadana pretende acercar al Estado a las comunidades menos favorecidas y excluidas mediante la puesta en funcionamiento en un solo lugar de la oferta de servicios en materia social y de convivencia, las cuales apuntan hacia un mismo objetivo, logrando realizar un trabajo mancomunado, articulado, armonizado, organizado en temas de prevención y de esta manera poder brindar herramientas y elementos a la población que hace uso de los servicios que prestan los centros de convivencia ciudadana a fin de que puedan encontrar soluciones a muchos problemas cotidianos. Entonces, el Centro de Convivencia Ciudadana se convierte en un espacio de encuentro donde la comunidad las cuales apuntan hacia un mismo objetivo, logrando realizar un trabajo articulado y organizado en temas de prevención. Y de esta manera se hace uso de los servicios que prestan los centros de convivencia ciudadana a fin de que puedan encontrar soluciones a muchos de sus problemas cotidianos. Perdón, ¿me confirman si están viendo la presentación, porfa? Sí, señor. Muchas Sí, gracias. sí, señor. Gracias. Entonces, estos centros de convivencia ciudadana, en ese espacio, promueven y fomentan iniciativas relacionadas con los valores ciudadanos, con la convivencia, con la seguridad ciudadana, con la resolución pacífica de conflictos, con el respeto por los derechos humanos y, por último, por el mejoramiento y preservación del medio ambiente. Así se previene todo tipo de violencia. Es el propósito fundamental del programa. Ahora, en cuanto al desarrollo de lo anterior, es necesario advertir que el Estado debe permitir el acceso a la justicia, sobre todo a estos sectores vulnerables que no están en condiciones de acudir a un tribunal, sectores vulnerables que por lo general son constituidos por personas de escasos recursos económicos, ya que en dicho acceso es un derecho fundamental que debe ser proveído y garantizado por el mismo Estado, pues bien su accionar es un medio para lograr mayor equidad en las sociedades contemporáneas a raíz de que permite que los ciudadanos hagan valer sus derechos y resolver sus conflictos en condiciones de igualdad. Como tal, la misión de estos centros de convivencia ciudadana gira en torno de servicios tales como el acceso a la justicia, la participación ciudadana y comunitaria, conocimiento, difusión y afianzamiento en la población de los derechos humanos, tratar aspectos relacionados con violencia intrafamiliar, desarrollo local y medio ambiente. Todo esto con el fin de fomentar una cultura de convivencia pacífica que propenda a la construcción social de derecho y al fortalecimiento de la democracia participativa. Su visión es establecer y mantener la articulación de las políticas de Estado con los programas de derecho local y servir de enlace permanente entre la comunidad, la institucionalidad, generando credibilidad y confianza en el Estado colombiano. Presenta un objetivo general, cual es el de incentivar el rescate de los valores ciudadanos, valores que giran en torno de la cooperación, de la solidaridad y la organización social, como requisito fundamental
para el rechazo de la violencia y la consolidación de la gobernabilidad local. En ese orden de ideas, Varela, en El fenómeno de la vida, señala que el límite más evidente que nos separa de los otros es la piel, pues a partir de esa membrana, afirma él, permeable por demás, es que surgen las fronteras simbólicas entre el sí mismo y el no mismo, asumiéndose como la demarcación real de lo que soy y de lo que es el otro, base de las relaciones humanas tendientes a fortalecer el discurso democrático de la tolerancia. Mi profesora Diana. Gracias, profe Luis Antonio. Entonces, ya que tocó el tema de la tolerancia, voy a compartirles precisamente de qué se trata, pero más que hablar de tolerancia, pues entonces vamos a hablar de cómo estamos en materia de intolerancia. Me llama la atención trabajar el tema de la intolerancia porque todo el tiempo nos están diciendo o todo el tiempo nos están hablando de tolerancia. Entonces, bueno, la pregunta para reflexionar es ¿cómo estamos en materia de intolerancia? En este caso, pues tristemente, la intolerancia se presenta en todo lugar. En el hogar, en la vía pública, en el servicio de transporte, en la vecindad, en el ámbito laboral. Y como lo dije hace un momento, podríamos colocar aquí un gran etcétera. Me llamó la atención que Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, afirma en RCN Radio, y abro comillas, el escenario más común en que se presentan actos de intolerancia es el hogar, cuyo pico más alto se presenta a las 7 de la noche en Colombia. Tal vez cuando ya hemos regresado de nuestra jornada laboral, de por sí ya venimos estresados por todo el día, por el transporte, por la calle, etc. Entonces, de pronto ese número de 7 p.m., pues es muy significativo. El 29% de los colombianos aduce que debería tomarse justicia por mano propia, argumentando que en el 70% de las situaciones no hay ninguna autoridad que pueda entrar a mediar o que la justicia no va a funcionar si llevan este caso ante el proceso oficial. Esa cifra es muy alta, 70% de las situaciones no hay ninguna autoridad que pueda entrar a mediar. Por eso es que ahora la doctora María Isabel nos va a aclarar ese tema que tiene que ver con la cultura ciudadana. Fabián Sanabria, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, mencionó también en RCN Radio, la tarea para resolver las diferencias radica en la cultura y la educación. En ese punto, nosotros como docentes y que hacemos parte de una institución de educación superior, pues sí que tenemos una tarea muy grande junto con los estudiantes, porque estamos hablando de una educación integral. No solamente aprenden los estudiantes, también aprendemos nosotros. Es un proceso de allá para acá y de aquí para allá, entre todos los que hacemos parte de este proceso. Y básicamente este par de palabritas, cultura y educación, son súper importantes. Son un cultivo. Realmente no se adquiere la cultura y no se adquiere la educación de la noche a la mañana. Y como lo mencioné hace un instante, todo lo que se aprende en la vida nunca sobra. Al contrario, nos va enriqueciendo y nos va ayudando precisamente a adquirir esa cultura y esa educación que estamos necesitando, porque la educación no es solamente lo que aprendemos de una clase en cuanto al contenido, claro que lo necesitamos, pero cultura y educación van de la mano y va mucho más allá de lo que normalmente nos podrían transmitir en una clase normal. ¡Ay, me pasé! Todavía no tocan las palomitas. Entonces, profe Luis Antonio, hasta aquí llego yo, pero quiero resaltar nuevamente la última frase. La tarea para resolver las diferencias radica en la cultura y la educación.
Gracias, profe. Gracias a ti, mi profesora Diana. Hoy en todo el país hemos tenido problemas de conectividad, razón por la cual el profesor David Cortés, mi Ya llegó. profesor, ya tiene solucionado su problema de conectividad. Muchas gracias, muy gentil. Entonces, Profesor, muy buenas noches. respetable audiencia, tengo el gusto de presentarles a nuestro profesor David Alexander Cortés, quien nos acompañará a continuación con una serie de acostumbradas pausas activas. Mi profe David, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, profesor. Saludar a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias por esta valiosa compañía. No sé cómo puedo hacer, si me pone el moderador, profe, para poder compartir las pantallas, si es tan amable. Ya, con mucho gusto. Sí, señor. Ya, David. Ok, computador. Ya. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Qué audiencia tenemos hoy? ¿Cuánta audiencia tenemos? Bueno, tenemos como asistentes a 37 personas. Parece que la actividad va a ser muy buena con la cantidad de compañeros que tenemos hoy. Como todo ya bien es sabido, las pausas activas se necesitan en cualquier parte laboral, ¿no? En la parte de trabajo, en la parte de estudio. Es necesario que cada uno brinde esas pausas activas. Las pausas activas cuando nosotros realizamos o nos dedicamos un espacio pequeñito para nosotros en el transcurso del día para poder relajarnos, quitarnos ese estrés, liberar toda la carga que hemos tenido y para que de pronto podamos ser un poco más eficientes en nuestras actividades, tanto diarias, cotidianas, como nuestras actividades laborales. Tenemos acá una preguntita para todos. Si sabíamos que realmente cuando nosotros estamos estresados, el cuerpo disminuye la capacidad de absorber vitaminas y minerales. Por eso es importante que todos realicemos en nuestras actividades diarias un ejercicio. ¿Listo? Hoy lo vamos a hacer, en esta actividad lo vamos a realizar. Ya les voy a ir diciendo cómo. También tenemos unos beneficios. El beneficio más importante es que nos va a mejorar que la sangre pase por nuestro cuerpo, hace que la irrigación y flujo sanguíneo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo sea mejor, que nuestros pulmones se oxigenen un poco más y por eso nuestra mente trabaje más fácil. Ayuda a oxigenar nuestro cerebro, también ayuda a que nos concentremos mejor, tanto en la parte laboral como en la parte cotidiana. Nos ayuda a relajar el cuerpo, la mente, a salir de ese estrés que tenemos del trabajo. Y también disminuimos el riesgo de aparición de algunas enfermedades, como lo nombramos en la anterior conferencia, musculoarticulares, en las articulaciones, que es cuando más trabajo nosotros realizamos, trabajos repetitivos, también hace que disminuya esa parte. La primera invitación es muy fácil. Yo sé que hoy todo el día han trabajado en el computador, hemos estado pegados al frente del computador, hemos tenido varias sesiones, y lo primero que yo quiero es que cada uno de ustedes active su camarita, active su cámara, pero cierre los ojos. Solamente van a cerrar los ojos por 20 segundos. Vamos a hacer ese ejercicio, pues es algo muy sencillo, pero cada uno hágalo ahí. Hágalo. Vamos a contar 20 segundos desde ya. Cierre los ojos, apriételos. Si sus ojos se lagrimean un poco, no importa, está bien el ejercicio porque estamos haciendo eso. Que el lagrimal y que nuestra mente descanse un poquitico. ¿Listo? A partir de ahora vamos a cerrar los ojitos 20 segundos, por favor. Ahí me van escuchando. Una vez que ustedes cierren los ojos, los 20 segundos, apenas los vayan a abrir, voy a poner una imagen, la cual es vamos a hacer un primer trabajo de parte pues, cotidiana, vamos a tratar de, ojalá, de divertirnos y poner esta actividad más en la parte recreativa. Entonces, ya pasaron los 20 segundos, van a abrir sus ojitos, van a descansar un poquito, vamos a ver la imagen que va a salir en el computador. Y es necesario que cuando usted defina la imagen y complete las letras que nos hacen falta, es un desafío ahí mental pequeño de poner las vocales, cuando usted complete la letra, prenda su micrófono y me la diga. ¿Listo? Entonces el ejercicio debe ser muy rápido. Vamos a ver quién gana, son 3 frasecitas y ojalá no vaya a ganar el mismo. ¿Listo? ¿Están preparados? Profe, por lo menos la profe Diana y el profe que me contesten que estoy compartiendo pantalla, no alcanzo a verlos.
Estamos viendo la diapositiva que dice beneficios. Beneficios. Listo. Entonces vamos con la diapositiva mental. ¿Listo? 1, 2, 3. El que complete la frase, prende el micrófono, me la dice completa. Strogonoff. El que sonría en vez de enfrascarse es siempre el más fuerte. ¿Sí? ¿Más o menos? Casi, era enfurecerse. Enfurecer. Bueno, listo. Listo, bueno, muy bien. Pilas, vamos a la segunda. Pero muy bien la participación ahí, gracias. Vamos a la segunda frase, pilosos. Vamos por este segundo premio. Ahora vamos a ver quién se gana media beca en la universidad. 1, 2, 3. Me gusta la gente que siempre tiene una excusa para sonreír. Muy bien, felicitaciones. Por favor, vamos anotando los nombres. Me colaboran ahí con el nombre de la compañera para hacerles llegar su detallito. Muy bien, muchas gracias. Vamos a leer la última, por favor, pendientes. En la vida hay que ir dejando huella. Nunca. Uy. Cicatrices. Nunca se en la vida hay que ir También dejando caerás. huellas, cicatrices. Nunca En la vida hay que cicatrices. ir dejando huella, nunca cicatrices. Muy bien, perfecto. Esas son las 3 actividades. Vamos a buscar el mejor caminito ahora para finalizar esta parte. Vamos a ayudar a Yoshi, que es la ranita, a llegar a la flor. No me tienen que decir cómo llegar, busquen cuál es el camino más rápido. Por favor, y apenas alguien lo haya encontrado, me dice ya, y lo resolvemos, ¿listo? Ya. Perfecto, listo, esto será muy sencillo. En muchas ocasiones, miren, acá el puntico más fácil era llegar acá por este ladito, y en algunas otras ocasiones tomamos el más largo, pero es el más difícil. Vamos a hacer la última actividad, que es a lo que ya venimos, queríamos romper el hielo y tener un poco de llamar su atención. Es hora de moverse, como se dan cuenta en el relojito, y hoy en día muchas aplicaciones o muchos relojes que nosotros nos ponemos, si los programamos hacia la parte de salud, en el día nos dice, es hora de moverse. Entonces son tan inteligentes que nos hacen volver a nosotros también inteligentes y deberíamos hacerlo. En el momento que nos diga es hora de moverse, pues tomémoslo en serio y no, quitémoslo, apaguémoslo, que está muy cansado, no, movámonos. El mundo no se va a detener si nosotros aprovechamos 2 o 3 minuticos para nosotros mismos. Es mejor utilizarlos en este momento y no más adelante, que de pronto puede ser perjudicial, alguna lesión en la rodilla, en la muñeca, en el cuello. Entonces es hora de movernos. ¿Cómo nos vamos a mover? Cada uno va a tomar este alfabeto que traté de hacer acá hacia cada uno de ustedes, hacia las características, hacia la población que tenemos, y van a mirar sus letras. Ahí sí pueden prender la cámara. Me gustaría mucho que por lo menos 9 pantallas se vieran ahí. No estoy viendo las pantallas por lo que estoy compartiendo, pero entonces que aparecieran por lo menos 9 pantallas prendidas. Y usted va a realizar su nombre. Es decir, el profe David, ¿qué tendría que hacer? Ubicarse en una posición sentado contra la pared por 20 segundos. No sé si ustedes ahí me estén observando. Yo me ubico en la pared sentado por 20 segundos. Mantengo ahí. Si no tengo el reloj, pues cuento. 1, 2, 3. ¿Me están observando? Sí, señor, contra la pared. Perfecto, como la canción. David va a ser 20 segundos contra la pared. Entonces todos ahí vamos a buscar la primera letra de su nombre, como la profe Diana. La profe Diana también le toca a la profe D, entonces me puede acompañar y hacemos 20 segunditos. Esto no van a ser sino 3 minuticos. Entonces la invitación es para que me acompañen. Listo. Yo lo voy a realizar. Si ustedes lo pueden ir realizando allá, se paran de la sillita que tenemos, del escritorio, y lo ejecutamos. Y eso nos va a oxigenar un poco más para seguir en la conferencia. ¿Listo? El profe David va a hacer la letra E. Si tienen alguna pregunta, con gusto me dicen y yo la explico acá. La letra E es sentarme en la silla y subir las rodillas al pecho alternamente. 15 repeticiones. Cada uno vaya haciendo el suyo. Bueno, por su nombre. Diana y yo somos las únicas que estamos en pantalla. No, eso es trampa. ¿Cómo así? No, algo está pasando. Sí.
Muy bien, profe Anita. ¿Ahí siguen viendo la pantalla compartida? No sé. No, Sí, señor. tengo nombre compuesto, entonces tengo que hacer las de los nombres compuestos o solo quedo con Diana. No, solo Bueno, con Diana nomás, profe, tranquila. entonces ya terminé. Con Diana, no se preocupen. Ya. Listo, entonces a mí sigue la letra B, estire sus brazos al frente y gire sus muñecas. Tira al frente, voy girando mis muñequitas. Y No esta es la estamos derecha. viendo las letras, no estamos viendo las letras, estamos viendo otra diapositiva. ¿Alguien está viendo? Yo tengo acá compartido el abecedario. No, yo estoy viendo, ¿sabías qué? Cuando estás estresado, tu cuerpo disminuye la Sí, capacidad. señor. Exactamente. Ahí está reflejando. Sí, ya. Sí, Ok. listo. Sí. Qué pena ahí la interrupción. Voy con la letra I de yuca, sentado, lleve la cabeza. ¿Solamente con la letra inicial? Sí, ¿O con señora. todas las letras del nombre? No, ¿cuál es tu nombre? Laura. Laura, entonces vas a hacer la L, la A, la U, la R y la 5. Okay. Por favor, muchas gracias, Laura, por acompañarnos en la actividad. Ya me ubiqué contra la pared. Ya hice círculos con los brazos. Ya troté en el puesto. Ya puse los talones al glúteo y ya volví otra vez a trotar. Perfecto, profe, muchas gracias. Vamos a dar unos 30 segunditos. Vean a la profe Laura. Allá está. Bien. Bien, profe Laura. De esto se trata la actividad. El PDF va a quedar, las diapositivas van a quedar aquí guardadas, van a quedar para que ustedes puedan trabajar. Esto lo podemos llamar un desafío personal. Dentro de la clase y el núcleo de deporte tenemos unas actividades más fuertes que estas, porque no son pausas activas, es actividad física, en el cual nosotros ponemos actividades más de resistencia. Y los alumnos tienen que realizar sus 2 nombres y sus 2 apellidos, ya como reto y desafío. Entonces, vamos a dejar la invitación acá cargada en la conferencia para quien desee coger este reto y realizarlo. No sé, hoy hicieron el primer nombre, mañana a las 10 de la mañana, si están muy cansados, les duele el cuello, bueno, hagamos el segundo nombre, pasado mañana hacemos el apellido, los 2 apellidos, o nos ponemos otro reto más largo, no sé, el nombre de mis hijas, el de mis animales, las mascotas, lo que ya usted desee realizar. Es una invitación muy respetuosa para quien quiera hacer la actividad física. Agradezco la oportunidad a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Políticas, al núcleo de la profe Diana, a esta conferencia que me acaban de hacer la invitación. Agradezco la oportunidad que me dieron y pues espero les haya gustado. Era algo así muy rapidito, algo como para salir de lo cotidiano. Entonces, pues quedamos prestos a sacar el resto de la actividad. ¿Listo? Mil gracias, mi profe David, muy gentil por esa serie de ejercicios, esas significativas pausas activas que necesitamos todos precisamente por las condiciones en las cuales nos encontramos bien laborando o bien estudiando. Mi profe, muy gentil, muy amable. Feliz tarde para todos, muchas gracias. Bueno, a continuación les presentaré tipsitos relacionados con acuerdos ciudadanos. Profe Diana, porfa, me confirma. Sí, señora, ella se está viendo acuerdos ciudadanos. Muchas gracias, Dianita, muy gentil. Para nadie es un secreto que nuestro país requiere cambios en todo sentido. Es más, hoy en día están puestos sobre la mesa una serie de propuestas de cambio desde diferentes órdenes, pero fundamentalmente lo que nuestro país requiere son cambios culturales, orientados a la protección de la vida, al reconocimiento y al respeto de la diversidad cultural, al cuidado y a la valoración de los bienes colectivos y del ambiente, inclusive otras formas de vida, así como el cumplimiento de normas y reglas de juego que promuevan una convivencia pacífica. Como tal, se plantea un objetivo estratégico de que por extensión de lo que sucede en nuestra ciudad, hace unos cuantos años, cuando Antanas Mockus era nuestro queridísimo alcalde,
esa situación la podemos extrapolar a un objetivo estratégico a nivel nacional hoy en día, el cual consiste en aumentar la eficacia y la eficiencia de la acción del gobierno y de las acciones colectivas e individuales de los ciudadanos, orientados a fortalecer la cultura ciudadana. Una cultura ciudadana que se desarrollará de manera transversal a todos los sectores que integran todas las instancias comprometidas. ¿Bajo qué principios? Bajo principios de corresponsabilidad. La cultura ciudadana es un ejercicio corresponsable tanto en el sector de la administración pública como en el sector privado y obviamente en la ciudadanía. Otro de los principios es la diversidad de enfoques. La cultura ciudadana debe pensarse íntegramente para incluir tanto la modificación de comportamientos básicos para el cumplimiento voluntario de reglas de juego relacionadas con la convivencia en la ciudad, lo cual implica una oportunidad de impulsar transformaciones de actitudes, justificaciones, creencias o valores que promuevan la confianza de la solidaridad, la tolerancia, la no discriminación y el respeto por el otro. Otro de esos principios hace referencia a la experimentación social. La cultura ciudadana se comprende en el marco de la experimentación social, en la cual el arte y la cultura juegan un papel fundamental. Pero estos dos elementos no son los únicos dispositivos que pueden impulsar transformaciones culturales. Podemos tener en cuenta que no existen fórmulas matemáticas o de cualquier otra naturaleza para generar cambios culturales. Luego entonces es una apuesta abierta hacia lo creativo, hacia toda esta serie de industrias creativas que están en el marco de la experimentación responsable. Otro de los aspectos hace referencia a la coordinación intersectorial, en donde la cultura ciudadana debe ser una apuesta intersectorial que compromete la gestión de todos y cada uno de los sectores de la administración pública, de tal forma que la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, todas las dependencias relacionadas con recreación y deporte, articulan y hacen seguimiento a las apuestas de ese cambio cultural, tanto del sector particular, social, como el de toda la administración. El concepto de sostenibilidad permea a todo lo anterior, en donde la cultura ciudadana debe fomentar las iniciativas de un cambio cultural de la ciudadanía y promover procesos de organización social y comunitaria para que este ejercicio colectivo sea articulado y garantice la sostenibilidad de intervenciones públicas y las iniciativas privadas comunitarias. Bajo 4 ámbitos fundamentales de actuación. Estos son la construcción social del territorio, una construcción social del territorio que propende por una ciudad o una población cuyos espacios públicos de encuentro intercultural sean producto de una construcción social y cultural, obviamente, donde sea posible el disfrute efectivo por parte de los habitantes y el desarrollo de prácticas artísticas y culturales, deportivas y recreativas que favorezcan esa convivencia pacífica. Otro de estos ámbitos de actuación hace referencia a la diversidad y respeto a la diferencia. Este aspecto busca en particular promover el reconocimiento y la valoración de las distintas visiones del mundo y las diferentes formas de ser y de vivir la ciudad, de tal manera que se facilite la construcción de un proyecto de ciudad que respete y valore la diferencia, reduciendo obviamente y de manera consecuente no solamente una violencia, sino las violencias en general, cualquier signo de discriminación y sobre todo la vulneración de los derechos de los sectores sociales en los grupos etarios, esos grupos que se clasifican por la misma edad, porque todos tienen la misma edad o edades cercanas, y en particular por los grupos étnicos. Un siguiente ámbito de actuación hace alusión a la convivencia cultural, política y construcción de paz.
Si bien la seguridad ciudadana requiere de acciones directas que prevengan y atiendan las situaciones de violencia y la comisión de delitos, se requieren acciones de cultura ciudadana que de manera complementaria permitan avanzar hacia una ciudad sin riesgos y de manera indirecta contribuyan a prevenir y a reducir cualquier tipo de hecho violento y las contravenciones en la ciudad. Un último ámbito de actuación hace alusión al ambiente y a otras formas de vida. Este aspecto busca dar relevancia a la generación de conciencia sobre la manera como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente y otros seres vivos, generando comportamientos sostenibles que frenen, por un lado, el deterioro ambiental y por el otro, que respeten cualquier forma o manifestación de vida. Así las cosas, llegamos a un concepto de cultura ciudadana entendida como el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, que facilitan la convivencia urbana y que conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Asociado, obviamente, a tres grandes supuestos. En primer lugar, figura la idea de que se debe armonizar la ley, la moral y la cultura, que es una necesidad apremiante en cualquier tipo de sociedad en donde predominan las justificaciones subjetivas para infringir la ley, el menosprecio por quienes la cumplen y la apología a la audacia de quienes las transgreden. Recuerden ustedes un ejemplo de estas justificaciones subjetivas para infringir la ley, el hecho de, me perdonan la expresión, coger a pata a un ladrón, precisamente pescado infraganti en esa acción, una acción pues que no debe ser o no debe estar sujeta a esa infracción de la ley. O casos curiosos en donde a un pobre campesino, si la memoria no me falla, se entró a un supermercado y se robó una caja de caldo honor para el almuerzo o para su comida y le clavaron no sé cuántos años de cárcel precisamente por ese robo. En tanto que se hace una apología a la audacia de quienes la transgreden. Esa cultura definitivamente deplorable en donde las personas se ufanan de haber cometido actos en contra de la ley. En segundo lugar, aparecerá la idea de corresponsabilidad, que compromete tanto al Estado como a la ciudadanía con el cuidado y respeto del patrimonio común y con el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Y en tercer lugar, se configurará la idea de impulsar los cambios o transformaciones culturales que por un lado pueden ser incentivadas desde el Estado y por otro pueden desarrollarse de forma más efectiva desde la pedagogía que desde la ley. La cultura ciudadana entonces aparece como una nueva tecnología para gobernar los problemas típicos de un gobierno urbano, la violencia y la seguridad urbana, la participación ciudadana, el desarrollo humano, el respeto y la protección de lo público, entre otros. Llegamos entonces a una consideración de Barbieri, Partal y Merino en 2011, quienes establecen 9 ejes transversales desde los cuales las políticas públicas pueden generar, en su opinión, repercusiones y beneficios a nivel social para el conjunto de la población. Ellos son identidad y moral colectiva, cohesión e inclusión social, participación ciudadana y acción colectiva, reconocimiento y gestión del conflicto, visibilización y valoración de clases no productivas, desarrollo autónomo y promoción de la creatividad, nuevas centralidades, reinterpretación del paisaje y, por último, transformación del espacio urbano. Con todo lo anterior, llegamos entonces al meollo de este apartado que hace referencia a los pactos ciudadanos por la cultura. Estos pactos ciudadanos por la cultura son escritos, son acuerdos construidos de manera participativa a través del debate público, un debate público abierto entre el sector cultural, obviamente, y la ciudadanía, teniendo en cuenta sobre todo a las figuras aspirantes a alcaldías y gobernaciones sobre las principales acciones,
y líneas programáticas que en materia cultural deben implementar esos futuros mandatarios territoriales, alcaldes y gobernadores. El objetivo de estos pactos ciudadanos por la cultura es el de incorporar en los programas de gobierno, que luego se convertirán en planes de desarrollo municipales y departamentales, acciones y líneas programáticas en cultura concertadas con el sector y la ciudadanía, que respondan a las necesidades territoriales y favorezcan el acceso de la comunidad a bienes y servicios culturales, mucho más allá de los intereses específicos en una posibilidad de construir colectivamente lo que queremos hacer desde la cultura. En estos acuerdos ciudadanos por la cultura figuran entonces los mandatarios territoriales, sobre todo alcaldes, gobernadores. Figura el sector cultural organizado, representado en los consejos territoriales de cultura, a través de los cuales se lidera y se convoca a los pactos ciudadanos por la cultura. En tercer lugar, la institución de cultura, que es un facilitador fundamental para el desarrollo del proceso. Obviamente, le sigue la ciudadanía, quien aparte de su poder natural, como que es la única entidad que le brinda respaldo a lo que se acuerda, además de ello es un actor central como agente que trae el contexto fundamental a las necesidades, intereses y las preocupaciones, que a veces resultan menos visibles y que constituyen lo que es la demanda actual desde la colectividad. Un quinto aspecto hace referencia a los medios de comunicación, que constituyen un apoyo valioso para animar, ¿cierto?, para dinamizar los pactos que se construyan. Y en este caso es necesario aclarar que no son solo los medios de comunicación, sino también cualquier tipo de manifestación a través de las TIC. Seguidamente, se va a tener en cuenta también como participante a los órganos de control, quienes deben hacer una serie de inspecciones al desarrollo de dichos planes, a la ejecución de dichos planes, y son definitivamente un respaldo a ese proceso. Las organizaciones ciudadanas y las organizaciones no gubernamentales también son otro de los participantes en estos acuerdos ciudadanos por la cultura, puesto que son agentes centrales, dado que a ellos deberán o se les debe asignar la tarea de mediadores en el desarrollo del encuentro ciudadano por el pacto al cual estamos haciendo referencia. Estos acuerdos ciudadanos por la cultura, pues disponen de un marco legal. Ese marco legal hace alusión a la Ley 152 de 1994, que es la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, a la Ley 134 del 94, que determina mecanismos de participación, a la Ley 397 de 1997, que es la Ley General de la Cultura, o de Cultura, al Decreto 1589 del 98, que alude al Sistema Nacional de Cultura, a la Ley 617 de 2000, que hace referencia a la Ley Orgánica de Presupuesto, a la Ley 666 del 2001, que determina la estampilla de Procultura, a la Ley 715 de 2001, la Ley de Transferencias, la Ley 850 del 2003, que da cuenta de las veedurías ciudadanas, y la Ley 814 de 2003, que es la Ley del Cine, entre otras muchas, que pues omito para no aburrirlos. Por ello, se tomará en cuenta entonces las transformaciones de los contextos en cuanto a transformaciones sociales brindadas, por ejemplo, por fenómenos de desplazamiento o por fenómenos migratorios o por cambios en la composición demográfica, bien sea por generaciones o bien sea por géneros. Otro aspecto relacionado con las transformaciones de los contextos hace alusión a las transformaciones económicas, como el cambio en la oferta laboral, la disminución o el aumento del empleo, la incursión de nuevas empresas o mercados producto de este fenómeno de la globalización. Y el último de las transformaciones hace referencia precisamente a las transformaciones culturales, como el acceso a nuevas fuentes de información y conocimiento, la influencia o el intercambio con actores culturales, la ruptura o el acceso a nuevas tradiciones culturales
o la apertura a la recuperación de las propias. Estas transformaciones culturales hoy en día se ven desde un punto de vista económico con el concepto, bajo el concepto de economía naranja. Se va a tomar en cuenta también las prioridades de la agenda pública. Esta agenda, de esta agenda, se esperaría que los pactos ciudadanos por la cultura aborden entre sus asuntos problemáticas centrales tales como la promoción de culturas de paz, la promoción de una cultura de derechos para la infancia y la juventud, la promoción de una cultura de reconocimiento de la diversidad, la necesidad del acceso a los bienes de la cultura, especialmente al patrimonio, la lectura, la escritura, las artes plásticas, clásicas, tradicionales y contemporáneas. Y finalmente, hace alusión también al fortalecimiento de la institucionalidad, dando lugar a la existencia de condiciones para la gestión de lo cultural, el desarrollo de los sistemas de promoción y financiación de la cultura, la conexión a redes y la conformación de mecanismos de información efectivos. No sin antes acotar que esta condición de salud pública en la que nos encontramos, pues precisamente a uno de los renglones que más ha afectado es al renglón cultural. Finalmente, es necesario tener en cuenta los contextos locales y los contextos globales, asumir dentro de la agenda que los debates deben reconocer la perspectiva local, regional y global como miradas necesarias para ajustar el sentido de las propuestas y proyecciones que se llevan a cabo. Así, o de este modo, las experiencias locales o regionales que tienen un avance significativo, como las casas de la cultura, las escuelas de formación, los museos, las bibliotecas, las redes de gestión cultural, los proyectos de música para la convivencia, las estrategias de recuperación de patrimonio, las radios ciudadanas y demás, sean incluidas de modo que conserven o extiendan su lugar en los planes culturales. A lo anterior, y ya para terminar, le siguen aspectos tales como visibilización del pacto, inclusión de este pacto en el plan de desarrollo, evaluación y seguimiento de los acuerdos, elaboración de las memorias de dicho proceso. Precisamente, a raíz de este último factor de elaborar memorias, pues los podemos usar como resultados para hacer un seguimiento local a la gestión a partir del pacto, la visibilización del sector cultural, el aporte en la proyección de las instancias. Podemos echarle un ojo a las bases de datos de pactos y construcción de mecanismos de seguimiento, al desarrollo de observatorios de políticas culturales, que entre otras muchas, tenemos apenas uno en nuestro país, y a la construcción de políticas culturales de largo alcance. Muchas gracias. A continuación, entonces, tendremos la participación de la profe María Isabel. De la doctora María Isabel, Ajá. quien nos va a acompañar con una disertación relacionada los 30 años de la Constitución Política de Colombia en el marco precisamente del tema de nuestra charla de la tarde de hoy, de la tarde-noche de hoy, que es la cultura ciudadana. Doctora María Isabel Alzate, tiene usted la palabra. Buenas noches. Pues realmente ustedes me la dejaron muy difícil, compañeros, extraordinaria su presentación. Creo que lo han dicho todo. Y por supuesto que en esta invitación y esta reflexión no podíamos dejar de lado pensar en este gran pacto de convivencia ciudadana que es la Constitución Política, que este año cumple 30 años nuestra nueva Constitución Política. No sé si ustedes están observando las presentaciones o no. Sí, doctora, ya se observa su presentación. Muchas gracias. Entonces, bueno, todos hemos escuchado, la Corte Constitucional ha hecho un despliegue muy importante
y un despliegue académico, invitándonos a reflexionar precisamente sobre esta Constitución Política, los 30 años de la Constitución Política que se cumple ahora el 4 de julio. Me impactó muchísimo y los quiero invitar a todos. Acá se encuentran conmigo muchos estudiantes que hemos visto dentro de esos, digamos, disertaciones académicas el 26 de marzo, y los invito a que ustedes observen una presentación que hizo el profesor Fernando Cepeda Ulloa, maravilloso, indicándonos qué era la Constitución y para qué servía la Constitución de un país. Entonces, él nos dice, efectivamente pensemos cómo, y pensando en una politóloga, en aquellos pensadores que nos dieron una información de qué era la vida en sociedad. Pensemos en Hannah Arendt, decía, politóloga alemana, no es el hombre, sino los hombres los que viven en sociedad. Y esto pues parece una bobada, pero es que es realmente allí donde se genera la situación. No estamos solos, vivimos en comunidad, el hombre no es un individuo solo. Y al ser una persona diferente, pero igual a otros, pues se genera conflictos, obviamente, porque cada uno de nosotros tiene una forma de ver el mundo. Entonces, nos hablaba el doctor Cepeda cómo Thomas Hobbes, que es el gran ideólogo, doctrinante del derecho natural, decía, el hombre, y como nos decía Thomas Hobbes en su gran libro, El Leviatán, el hombre puede convertirse en lobo para el hombre, en tanto siempre busca solamente su bienestar. ¿Y cómo logramos que esto no sea el caos, que no nos acabemos entre todos? Y la única forma es a través de un pacto de convivencia, un pacto de cultura ciudadana, como ustedes nos lo han disertado tan precisamente en toda esta charla tan amena. Y efectivamente el gran pacto de convivencia de una sociedad es la Constitución Política de Colombia. Para reflexionar esto, miremos que para llegar a nuestra Constitución del 91, tuvimos muchos antecedentes internacionales, porque una Constitución se construye a partir de muchos daños que se han causado pues entre la misma sociedad, y hasta que no la sociedad misma empieza a decir tenemos que construir un camino de solución donde todos lleguemos a un acuerdo común, así como llega el acuerdo común, esos acuerdos de vecinos, los acuerdos de convivencia que existen en un edificio, los acuerdos que existen en los barrios, pues este gran acuerdo nacional tiene que ser la Constitución Política. Eso es lo que en teoría política escuchamos como el contrato social de Juan Jacob Rousseau y los contractualistas, que dicen efectivamente tenemos que reconocer que todos tenemos unas igualdades de condiciones, pero también tenemos que pensar que los otros también las tienen. ¿Y cómo logramos armonizar todo ello? Pues llegando a un acuerdo, a un gran acuerdo, donde todos, digamos, estamos allí unidos en este acuerdo. Entonces, obviamente tendríamos mucho que hablar frente a esos grandes acuerdos. ¿Cómo llegamos a esa constitución, a ese gran pacto social del 91? Tenemos que pensar en el antecedente primario de nuestra república, la Constitución de 1886, que fue un pacto que se hizo a través de un consejo de delegatarios. En esa época nuestro país era federal, entonces estaban unos estados que tenían sus propias normas de conducta, sus propias constituciones, y a través de esos delegatarios de varios estados se creó esa Constitución de 1886. La Constitución de 1886 centralista, absolutamente legalista, pero porque otra de las cosas que debemos tener clara es que la Constitución, como lo decía Ferdinand Lassalle, la Constitución tiene que ver con los efectos reales de poder. Es decir, tiene que comprender todo lo que ocurre alrededor para que uno se siente identificado frente a esa norma jurídica que es el pacto de convivencia para toda una sociedad en un país. Entonces, en esa época, pues tuvimos esa constitución que fue reformada mediante actos legislativos, etcétera. Vivíamos en épocas de violencia
Infortunadamente Colombia pues ha tenido muchas violencias, violencias partidistas, violencias de todo orden, y entonces para poder lograr o que saliéramos de esa gran tragedia humana de violencia, siempre se buscaba modular, cambiar, hacer una constitución que nos permitiera conseguir la paz. Ya hacemos un salto, porque pues obviamente no podemos hacer, hagamos un salto a la década de los 80, hemos pasado ya Frente Nacional, etcétera, una serie de condiciones difíciles, pero para contextualizar dónde nos encontrábamos cuando se creó la Constitución del 91, nos encontrábamos en la década de los 80, que sumado a toda esa disgregación ideológica que había y el conflicto político, porque hubo unas fuerzas que no se sentían representadas para llegar al poder, se sumó un problema de narcotráfico que nos azotó fuertemente en la década de los 80. Entonces hubo el asesinato de muchos ciudadanos ilustres que estaban buscando una solución también y presentaban como el tema de la extradición. Entonces acá vemos a Guillermo Cano, que era un periodista, jefe del Espectador, Rodrigo Lara Bonilla, tuvimos grandes, Carlos Mauro Hoyos, quien fue Procurador General de la Nación, quien también en el 88 fue asesinado también a manos del narcotráfico. Entonces, se empezó, bueno, ¿cómo vamos a solucionar este problema tan horrible que estamos viviendo? Muchos de nosotros nos acordaremos de esa época. Bueno, yo creo que era muy joven, pero mentiras, me acuerdo perfectamente de la época, de la tragedia humana que existía y de la violencia que nos llevó esa década. Entonces, en esa época, Virgilio Barcos, que era el presidente, propuso un plebiscito para que se hicieran unas modificaciones a la Constitución. Se hicieron unos acuerdos, el Consejo de Estado declaró que esos acuerdos no eran válidos, en tanto iban en contravía de la Constitución que teníamos anteriormente, la de 1886. Viene un detonante social, que es la muerte de o el asesinato de un político, Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue asesinado el 18 de agosto de 1989. Y entonces los jóvenes dicen, pero por Dios, la juventud dice, hay que cambiar esto, tenemos que cambiar, tenemos que modificar esta situación que vivimos, y solamente a través de un pacto civilista, a través de una modificación a esa constitución, porque había también una serie de descontentos, en tanto existían auxilios parlamentarios, bueno, unas situaciones reales que allí afectaban también y se veían afectados. Entonces los jóvenes, el 25 de agosto de 1989, se unen 25.000 universitarios de Bogotá y de las diferentes ciudades del país, crean un movimiento estudiantil ordenado, dice, que se denominó Todavía Podemos Salvar a Colombia, la esperanza, los jóvenes. Dijeron, las normas que tenemos de conducta, esto actualmente tenemos que modificarlas. ¿Para qué? Para que exista la posibilidad de una mejora social. El 22 de octubre de 1989 publican en El Tiempo esa propuesta, una propuesta de una séptima papeleta. ¿Qué era la propuesta? Eso era maravilloso en esa época. La séptima papeleta se presentó como la ven ustedes acá en el papel. Entonces, se decía, para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria a una Asamblea Nacional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia. Esa fue la propuesta de la séptima papeleta. En aquella época, algunos de ustedes, muchos de los que están acá tal vez no votaban. Yo realmente no votaba para la época, pero sí viví lo que significaba esa séptima papeleta, una papeleta que fue enviada a través de periódicos, entonces la gente la podía recortar y podía de pronto participar.
aquí en temas de la Asamblea Nacional en representación de las fuerzas sociales y políticas, para crear una reforma a la Constitución política. O sea, querían reformarla. Entonces decían sí o no, y esa fue la invitación que hicieron los jóvenes. ¿Qué pasa con esa séptima papeleta? Pues digamos dentro de las posibilidades constitucionales y legales que había, no se podía tener en cuenta. Pero en esa época, 27 de febrero de 1990, el Registrador Nacional del Estado Civil, que era el doctor Jaime Serrano Rueda, dice, se puede incluir, da el concepto y efectivamente esa papeleta se debe contabilizar. En unas elecciones que se iban a desarrollar el 11 de marzo de 1990, que era la votación de Senado, Cámara, Asamblea, Consejo, Alcaldías, había una consulta liberal, en esa época todavía no había la elección de gobernadores, y se incluyó esa séptima papeleta. Es que en esa época se votaba para los jóvenes que se encuentran acá, y tal vez los que votaron recordarán ustedes que era un sobrecito blanco, y allí se incluían las papeletas de votación o las entregaban en los diferentes sitios, digamos, donde se estaba haciendo campaña política. Es más, la constitución o el código electoral anterior, que es de 1986, habla precisamente de la entrega de esas papeletas. Entonces eran un sobre en blanco, no con la tecnología que tenemos hoy, y por eso los ciudadanos podían recortar en el periódico esa papeleta e introducirla allí como la séptima papeleta. Entonces, el presidente de la época, mediante un decreto 927, que le permitía, nosotros vivíamos en constante estado de sitio, donde se violaban o se cercenaban muchos derechos de locomoción, derechos civiles, con tal de preservar la paz y la armonía social. Entonces, porque siempre se encontraba el orden público totalmente dañado, perturbado. Entonces el gobierno, sin embargo, con este decreto, autoriza la contabilización de esa séptima papeleta y la Corte Suprema de Justicia declaró exequible esa norma, en el entendido que efectivamente se estaba tratando de una situación de un constituyente, el pueblo, la ciudadanía como tal, estaba clamando. Y en teoría política, el individuo tiene la Constitución y delega en otras personas la posibilidad de crear normas que los vinculen. Entonces, como constituyente primario que era el pueblo, podría delegar a otros o generarle, canalizar su derecho para que otros tomaran decisiones que los afectaban en comunidad. Se convoca a las elecciones del 27 de mayo de 1990, ya se iba a elegir presidente de la República, y con una población de 30 millones de habitantes más, un censo poblacional de 14 millones que podía votar, se conformó la Asamblea Nacional Constituyente con 5 millones de votantes, o sea, la aprobación para la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Con esos 5 millones de votantes dijeron sí, vamos a crear esa Asamblea Nacional Constituyente. Ya se elige a César Gaviria Trujillo, que era, pues, obviamente el ministro de gobierno de Barco, y él dice, bueno, con su equipo y equipo negociador vamos a hacer un temario, una composición de los temas que se deben tratar allí en la Asamblea Nacional Constituyente, los requisitos para ser miembro de ella, etc. La Corte Suprema de Justicia, que en esa época era quien manejaba el tema de constitucionalidad de las normas, dice, no señor, el temario no puede ser limitado, en tanto, como lo decía anteriormente, ese va a ser un organismo de origen popular y tiene la posibilidad de tratar todos los temas que tengan que ver, es decir, hacer la transformación social de ese pacto que se va a crear nuevamente. Entonces, esa votación fue muy reñida, o sea, no todo es fácil, no todo en la vida. Fueron 14 magistrados en favor, 12 en contra de la creación de la asamblea. Yo sé que el profesor acá, Henry, me va a estar jalando las orejas por mis presentaciones, pero ya van a venir unas más bonitas, profesor. Las elecciones del 9 de diciembre de 1990, entonces viene la Asamblea Nacional Constituyente, que es decir, se eligen los delegatarios
que iban a transformar esta Constitución. Entonces, los requisitos de la inscripción, entre otros, presentar 10.000 firmas de apoyo, se presentaron 191 candidatos, se eligieron en esa época 70 delegatarios, de los cuales 4 eran de grupos guerrilleros, o sea, 70 por elección popular, 4 delegatarios, grupos guerrilleros y desmovilizados, que designó la presidencia de la República luego de unos pactos de paz que hubo con unos grupos guerrilleros. Se reunieron durante 150 días y crearon el 4 de julio del 91 la Constitución Política de Colombia. Entonces, ¿qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Los invito a que veamos ese video, no lo voy a presentar, es de muy poquito tiempo, hora y media, pero este profesor de una manera maravillosa nos explica qué es la Constitución. Entendamos que la Constitución es un organismo vivo, si bien es cierto, es un estatuto jurídico fundamental que establece los derechos de la sociedad, también crea límites de los derechos, porque todo no es absoluto. Y esa gran Constitución nos genera también una parte dogmática y una estructural. Una parte dogmática, una carta de derechos, de valores fundamentales que nos identifican como sociedad y nos dan la estructura del Estado colombiano. ¿Cómo es que está estructurado? ¿Cómo se maneja el Estado colombiano? Entre esas maravillas de esta Constitución tenemos que la Constitución política, conforme al artículo 4 de ella misma, nos dice la Constitución prima sobre las demás. Leyes, normas, acuerdos, nada, ningún reglamento estudiantil, ningún decreto autónomo, nada puede ir en contravía de nuestra Constitución política colombiana. Entonces, eso es lo que llamamos la pirámide de Kelsen. La Constitución está allá arriba, en la primera parte, y de ahí radian las demás normas de convivencia, etc. Esa gran carta tiene vinculados a través del bloque de constitucionalidad, que puede ser por remisión, etcétera, tanto el preámbulo, principios de derecho internacional humanitario, todos los tratados de derechos humanos por cláusula de reenvío, de protección, de los convenios que ha firmado Colombia, entre esos la Convención Interamericana de Derechos Humanos en lo que tiene que ver con la protección de derechos humanos. Tratados de la OIT, sobre todo lo que tiene que ver con la consulta previa. Eso hace parte también de la Constitución Política Colombiana. El gran preámbulo de nuestra Constitución del 91 nos dice que el pueblo nos dice lo siguiente: el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano. Entonces nos decreta este preámbulo, donde nos dice, somos un Estado laico, no ateo, padre, no, somos laicos, aceptamos absolutamente todas las religiones, aceptamos todos los credos, respetamos la pluralidad de pensamiento, etcétera. Ese es nuestro gran pacto social. Respetamos los derechos humanos. Tenemos unos derechos fundamentales que son todos aquellos que están dirigidos a lograr la dignidad humana. Eso lo tenemos como un pacto social. Tenemos como pacto, como acuerdo ciudadano, el respeto a la diferencia. Por eso se ha creado un país pluriétnico, pluricultural, respetuoso de la diferencia. Somos respetuosos de la dignidad humana. El Tribunal Español ha dicho, la dignidad humana es un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida. Somos conscientes que como seres humanos lo que nos identifica es nuestra dignidad, nuestra esencia humana. Es pro homine esta Constitución. Pero digamos, es un derecho absoluto, no tiene ningún tipo de consideración o de restricción el tema del derecho de la dignidad humana. También somos un Estado social de derecho, es decir, nuestra república nos diferencia en el tema de un Estado liberal o de derecho que teníamos en la Constitución de 1886, en que se amplían los derechos de igualdad con un componente importante que es siempre el tema de la dignidad humana. Entonces, la materialización de esos derechos que teníamos como el Estado social de derecho
lo volvemos social y siempre va a estar de la mano de la materialización de la humanidad, de la dignidad humana. Entonces siempre hablamos la igualdad ante la ley con el aseguramiento de los mínimos vitales. La seguridad social la estamos hablando con el aseguramiento de prestaciones sociales, de seguridad en el empleo, de unas condiciones dignas. En la democracia, pasamos de una democracia representativa solamente a través del voto, a través de esa democracia participativa que el profesor nos hablaba anteriormente, que amplía ese tema de participación, ya casi que una participación directa. Tenemos una cantidad de derechos sociales, económicos, culturales, de protección a la familia, a los niños, al trabajo, a la cultura, a la seguridad social. Dentro de la Carta de Derechos también tenemos derechos colectivos de respeto al medio ambiente y se van ampliando cada día más los derechos porque es un árbol frondoso nuestra Constitución que va creciendo conforme se van creando los derechos y las necesidades de los hombres. Tenemos unos mecanismos porque de nada sirve pues una Constitución que tenga solo unos derechos y no exista la posibilidad de hacerlos efectivos. El derecho de petición es un derecho fundamental, pero también es una acción constitucional que permite que se obligue a los servidores públicos a dar respuestas de las peticiones que hacen los individuos. El habeas corpus, el derecho de tu cuerpo libre, ninguna persona puede ser detenida arbitrariamente. El habeas data, tenemos derecho de nuestros datos sensibles, nos habla la ley estatutaria 1581 de 2012, donde hay unas reservas legales y constitucionales que impiden una serie de datos que no pueden ser conocidos por los demás. La acción de tutela, que es la gran acción de protección que nos trajo esta Constitución de 1991, donde el ciudadano directamente puede acudir a cualquier juez de la República y decir, siento vulnerados mis derechos fundamentales, solicito su protección. Las acciones populares que protegen y están encaminadas a resarcir los daños al patrimonio social. Y estos mecanismos de participación ciudadana que tenemos contemplados en el artículo 103 de la Constitución y que, como tú lo decías, profesor, están reglamentados en la ley 134 del 94, luego por la ley del 2015, 1557, donde le amplían esos derechos. Entonces tenemos algunos que son de iniciativa de la autoridad o del presidente como el plebiscito, otras que son iniciativa ciudadana, como la iniciativa legislativa y normativa, el cabildo abierto ante los consejos municipales. Si bien es cierto, este es un mecanismo anterior, se ha ido implementando básicamente y en muchos acelerando el uso de este mecanismo de participación, donde se hacen unas recomendaciones, donde allí podemos hablar de una democracia directa, de la que escuchábamos por allá en Grecia. El ciudadano acude ante la autoridad administrativa colectiva, el consejo, las asambleas y dicen, yo necesito que ustedes regulen esta situación porque nos está afectando, y les está diciendo, háganlo señores, porque le estamos diciendo que lo hagan, tienen que hacerlo. La revocatoria del mandato implementada para que los ciudadanos, si observan que el alcalde o el gobernador del municipio no cumple con lo pactado, con lo que efectivamente se comprometió a hacer, le revoquen su mandato. Y existen unas iniciativas que son iniciativas tanto del ciudadano como de la autoridad, del referendo, la consulta popular. Este referendo puede ser aprobatorio o derogatorio. Estos mecanismos permiten esa participación directa del ciudadano. Ahora, las ramas del poder público, que es lo que hablábamos anteriormente frente al tema de la Constitución, es la creación normativa, pero también social, jurídica, de las normas que nos rigen. Pero resulta que es que no todos son derechos. Absolutamente, en un pacto social deben existir también unos mecanismos de límites a esos derechos, que todos los derechos, excepto el de la dignidad humana, no pueden ser absolutos. Y por eso existen, desde la teoría de Montesquieu, la división de los poderes públicos en diferentes ramas del poder. El poder público es uno, pero debe estar dividido en ramas que se controlan entre sí. Entonces, la rama ejecutiva tiene control político
y legal sobre la rama legislativa. La legislativa tiene el control político sobre la rama ejecutiva. Tenemos moción de censura, que si bien es cierto, es un mecanismo de control de los gobiernos parlamentarios, se da acá en Colombia, a través del control que se le hacen a los ministros, etcétera, pero el gran control que ejerce la rama judicial frente a todas las demás ramas, en cuanto a que todas debemos estar regidas, y sobre todo cuando se trata del servicio público, por la Constitución, la ley, los reglamentos y los acuerdos de convivencia, que son los reglamentos de cada institución. Continuamos, no solamente hay derechos, tenemos unos deberes y unas obligaciones, unas responsabilidades, porque esas también las da la Constitución Política de Colombia. Sí, nos dice, tenemos unas cartas de derechos, efectivamente, señores, nuestro Estado Social de Derecho nos da, pero es que, así como en la casa, si efectivamente nos dicen, usted, señor, sí puede salir, pero debe venir a tal hora, su papá le va a decir, efectivamente es a esta hora porque tiene una responsabilidad de cuidado suyo, responsabilidad con la casa. Esto es lo que nos dice la Constitución Política de Colombia. Y esos deberes ciudadanos de responsabilidad están contemplados en el capítulo 5, artículo 95, que nos dice de los deberes y obligaciones de los ciudadanos. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Sus deberes son deberes de la persona y del ciudadano. Primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Mi derecho va hasta donde empieza el del otro. Un postulado común de convivencia en la casa, en la sociedad, en la escuela y máximo en el Estado. Segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Principio de solidaridad absoluto. Tercero, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Cuarto, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Quinto, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Sexto, propender el logro y mantenimiento de la paz. Séptimo, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Octavo, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Noveno, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. Y aquí podríamos demorarnos un mes, una semana, un semestre, tal vez explicando cada uno de estos derechos y deberes que tenemos y de pronto la normatividad que los rige. Pero lo único que debemos tener claro es que dentro de este pacto social existen unas normas de convivencia y una exigencia no solo para la comunidad y la ciudad y la sociedad civil, sino también para los servidores públicos. Entonces, el artículo 2 nos dice claramente de la Constitución Política Colombiana, el artículo 2, el último inciso nos dice, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces, esto es una obligación conjunta, y eso nos lo dice la Constitución Política, nuestra gran carta de convivencia. Tenemos un Código Nacional de Policía y de Convivencia, la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, que nos dice exactamente cómo lograr también ese acuerdo y esa armonía social. La finalidad última de la Constitución Política es la consecución de la paz. La consecución de la paz, no una paz cualquiera, es también permitiendo el disenso para llegar a consensos. No es que todos pensemos en unanimidad, no es que todos estemos de acuerdo con todas las acciones o posiciones de los demás. Somos individuos que tenemos derechos, pero sobre todo también tenemos obligaciones. Si cada uno, como lo veíamos, como claramente nos lo explicaron nuestros profesores, sabemos esto, reconocemos realmente que el tema de convivencia
y de respeto hacia los otros nos lleva hacia esta gran paz social, se habrá cumplido esta finalidad de la Constitución que estamos celebrando sus 30 años, que por supuesto es nueva, sigue construyéndose, sigue creciendo con el apoyo de todos. Hasta aquí, no, pues para no cansarlos más, sería como mi reflexión. Mi doctora María Isabel Alzate, muchas gracias por tan magnífica disertación acerca de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, en el marco de nuestra charla de hoy, la cultura ciudadana. Respetuosamente le recordamos a nuestro auditorio que hay dos formaticos, uno relacionado con la asistencia y el otro relacionado con la evaluación de este evento. Gracias, doctora María Isabel, muy gentil. Muchas gracias, doctor. A continuación, como lo prometimos al inicio, para celebrar el Día del Docente, la profesora Diana María Molina nos tiene una sorpresita de cómo se preparan palomitas de miel y canela. Bueno, pues preparar las palomitas, gracias, profe, preparar las palomitas de maíz, pues, bueno, no es tan complicado. Simplemente que como para hacerlas diferentes a lo que normalmente consumimos, pues entonces le vamos a aplicar algo de miel de abejas y le vamos a aplicar canela. Y van a ver lo deliciosísimas que quedan. Entonces espolvoreamos la canela, ya le colocamos, ya le aplicamos la miel y como dijo la profe María Isabel, pues vamos a disfrutar. Espero que las puedan preparar en la casa. ¿No? Bueno, entre otras cosas quedan deliciosas. No. Profesora Diana María, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Si el auditorio tiene alguna pregunta, alguna interrogante en relación con los temas desarrollados en la tarde de hoy. Dianita, parece que no hay preguntas de nuestro auditorio. Pues acá en el chat no veo ninguna pregunta realmente. Bueno, solo nos resta agradecer, no sin antes invitar a la doctora Sonia Smith Niño para que muy amablemente, como cabeza del área transversal de humanidades, nos brinde unas palabras de cierre. Mi profe, muchísimas gracias. Profe Diana, doctora María Isabel, pues realmente, como les había dicho, no alcancé a estar en en el ciclo de conferencia, porque nos encontrábamos en el consenso del reglamento estudiantil por parte de todos los coordinadores de la Universidad de Cundinamarca. Alcancé a escuchar, los felicito. Excelente, excelente la presentación, los acuerdos ciudadanos. El acuerdo ciudadano que nace del contrato social que nos enseña la profesora María Isabel, es decir, me gustó muchísimo, los felicito de verdad. Se apunta al objetivo que nosotros hemos trazado dentro de nuestro proyecto de cultura ciudadana. Y los escuchaba a ustedes y me acordé del profesor Mocus, porque él es el autor en Colombia de la cultura ciudadana y sus acuerdos ciudadanos apuntan a lo que ustedes hoy les entregaron a los auditorios. De verdad que los felicito y muchísimas gracias. Mi doctora Sonia, a usted muy gentil. A usted, doctora. A la doctora María Isabel, muchas gracias, muy gentil por su participación. Gracias. A Dianita también. Al profe David. Al profe David. Sí, nos puso a sudar. Nos puso a sudar. Y después de la pausa, pues yo sigo con el Dianita está perdiendo el ejercicio porque sigue comiendo palomitas de maíz. Sí. A todos ustedes, muchas gracias por su participación, por su presencia, muy amables, y los esperamos en el segundo encuentro de otra de nuestras dependencias del área de humanidades. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.
Mis felicitaciones, mi querido maestro, mi profesora Diana, mi querido maestro Luis. Muchísimas gracias por esa charla tan interesante. Mis aplausos. Gracias. Mi profesor Armando, muy amable por sus palabras, muy gentil. Con mucho gusto. ¿Ya Feliz acabaste las noche, palomitas, profe Dianita? Francisco. Señor, ¿Ya acabaste las palomitas? ya mire. Feliz noche para todos. A mí lo terrible es que hagan palomitas y no repartan para todos. Eso sí me pareció terrible de parte de la profesora Diana, allá con sus palomitas. Se las mando por Servientrega. Ay, le hice propaganda a Servientrega. Bueno, domicilio. Se la mando por un domiciliario. Tiene apagado el micrófono, profe María Isabel. Que ya voy para su casa a pedirle. Bueno, profe. Bueno, gracias entonces. Feliz noche. Muy amable. Una feliz noche, muy amables. Que estén bien. Bueno, hasta luego.